Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Espero que hayan descansado anoche y que este primer día de trabajo de la semana, de la rutina, de todo lo que hay que hacer, haya hecho un tiempo o esté haciendo un tiempo para leer su Biblia y para orar y para escuchar este pequeño devocional. Mi oración es que Dios le dé una semana bendecida y que los guarde con buena salud y sin ningún contratiempo, ninguna prueba, pero que si viene una prueba, una dificultad a su vida, que usted se esté fortaleciendo y nutriendo en su relación con el Señor para poder enfrentar cualquier situación que viene a su vida esta semana. Quiero seguir con este tema, cómo prevenir el enfriamiento espiritual. Y la lectura está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al versículo 8. Dice la Biblia: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo aquí le está escribiendo a su hijo en la fe, a su discípulo Timoteo. Y no sé qué pasó entre la primera epístola a Timoteo, la segunda epístola a Timoteo, pero es evidente por la introducción y el primer capítulo que el Timoteo de la segunda epístola no era el mismo que el Timoteo de la primera epístola. Algo había pasado en el trayectorio de su vida, de su ministerio, que Timoteo se había enfriado en su vida espiritual, se había enfriado en su relación con el Señor, se había enfriado en su amor por el Señor. Recuerde que el versículo que di la semana pasada fue Mateo 24:12, donde el Señor dice que una de las características de las señales de los últimos tiempos es que el amor de muchos se enfriaría. El amor de muchos cristianos, dijimos que los incrédulos no se pueden enfriar, solamente un cristiano se puede enfriar en su amor por el Señor, porque el incrédulo nunca ha amado al Señor, no sabe lo que es el amor de Dios ni lo que es amar a Cristo, pero el cristiano sí, y el cristiano corre peligro de enfriarse en su relación con el Señor, en su vida espiritual. Y eso es lo que le había pasado a Timoteo. Le dice Pablo a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Timoteo, estás frío, te has enfriado, necesitas avivar ese fuego en tu vida espiritual. Y le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Primero, antes que nada, vemos las características de alguien que se ha enfriado. Un espíritu de cobardía, cobardía para pararse por el Señor, cobardía de que otros sepan que uno es cristiano, cobardía de lo que otros dirán, y luego la falta de poder, una actitud negativa, una actitud pesimista, en vez de una actitud de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra característica es el amor por el Señor y por las cosas del Señor mengua, baja, cambia. Y de dominio propio, el que se ha enfriado espiritual empieza a ceder a las tentaciones y a hacer a un lado sus convicciones y a dejarse arrastrar por el mundo, por las tentaciones, en vez de tener dominio propio. Entonces, bien rápido, las características de alguien frío es que se acobarda, que le da temor, que pararse, identificarse como cristiano y pararse por lo que es correcto y por el Señor. Desarrolla una actitud pesimista, negativa, en vez de una actitud de fe y de confianza en el Señor. Su amor por el Señor y por las cosas del Señor, por la iglesia, por el servicio, por los hermanos, va menguando, va bajando y deja de tener dominio propio. Se deja arrastrar por el pecado, por su carne.
Eso es lo que pasa cuando nos enfriamos, hermanos. Es una cosa terrible enfriarse. Es un peligro que corremos todos los cristianos, y es algo que debemos estar cuidando y revisando en nuestras vidas todo el tiempo, el no enfriarnos. Y si nos hemos enfriado, el avivar el fuego de Dios que está en mí. ¿Cómo puedo prevenir el enfriamiento espiritual o mantenerme con fervor en mi vida espiritual? Primeramente, le dice el apóstol a Timoteo, cuando lo saluda, le dice que se acuerda de él en sus oraciones noche y día. En el versículo 4 le dice: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. A lo que se estaba refiriendo el apóstol Pablo es de del corazón sensible, blandito que tenía Timoteo. Cuando habla de lágrimas, está hablando de un corazón conmovido. Y hermanos, si no queremos enfriarnos, necesitamos mantener, oiga bien, número uno, mantener un corazón sensible. Qué importante es cuidar el no endurecerse. Dice la Biblia: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, no endurezcáis vuestros corazones. El cristiano debe de mantener un corazón blandito. Me acuerdo cuando estábamos, mi esposa y yo, yendo al Instituto Bíblico Nuevos Creyentes, poco tiempo después de ser salvos, escuchamos a pastores ya de años, ya veteranos en el ministerio, decirnos: si vas a querer durar en el ministerio y ser útil al Señor por mucho tiempo y mantenerte fuego para el Señor, tienes que tener un cuero de cocodrilo. En otras palabras, no te dejes ofender fácilmente. Tienes que tener aguante, perseverancia. Pero, dice, nos decían, mantenga un cuero de cocodrilo, pero mantenga un corazón blandito. Y hermanos, yo le pregunto a usted: ¿cuándo fue la última vez que usted derramó lágrimas en el altar porque el Señor le habló y tocó su corazón? Deberíamos de mantener ese corazón blandito, sensible a la palabra de Dios, a la voz de Dios, que cuando el Señor nos habla todavía toca nuestro corazón. Otra cosa que le dice Pablo a Timoteo es: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Segunda cosa que debemos cuidar para prevenir el enfriamiento espiritual es mantenernos sinceros, reales, resistir la tentación de aparentar algo que no somos, de reconocer nuestras debilidades, de mantenernos humildes y admitir cuando nos hemos equivocado, de confesar pecado y confesar ofensas y arreglar cuentas con aquellos que hemos ofendido, o perdonar a aquellos que nos han ofendido. Mantener una transparencia, una sinceridad, una fe no fingida. ¿Sabe? Eso es lo que pasa con cristianos que han perdido su fervor por el Señor, que se han enfriado. Se vuelven expertos en fingir, en aparentar algo que no son. La tercera cosa se encuentra en el versículo 8, cuando le dice el apóstol Pablo a Timoteo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Quieren no enfriarse, hermanos? No deje de compartir a otros de lo que Cristo ha hecho en su vida. La Biblia nos dice que Él nos dejó aquí para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, cuando un cristiano se mantiene testificándole a otros de Cristo, ganando almas, es una manera de mantener el fuego prendido, encendido, y no enfriarse. Una de las primeras cosas que deja de ser un cristiano que se ha enfriado es que deja de dar testimonio de su Señor. Entonces, si quiere prevenir el enfriamiento espiritual, mantenga un corazón sensible. Pídale al Señor que usted pueda tener un corazón listo, receptivo para recibir su palabra, y que la palabra de Dios haga una obra en su corazón, no endurezca su corazón. Segundo, sea sincero, sea real.
no se convierta en un cristiano que sabe fingir. Mejor es ser sincero, ser quien uno es, con todas sus debilidades. Y para eso se requiere humildad. Recuerde que Dios da gracia a los humildes. Si quiere la gracia de Dios y quiere mayor gracia en su vida, manténgase humilde, manténgase sincero, real. Y por último, busque a alguien a quien hablarle de Cristo. Recuerde lo que Cristo ha hecho en su vida y compártale a otros, hermanos. Esa es la receta, los ingredientes claves para mantener un corazón ardiente para el Señor. Una vida espiritual caliente, en fuego, y no frío, o peor tantito, tibio. Bueno, que el Señor les bendiga, hermanos. Estemos orando unos por otros. Recuerde que mañana martes vamos a dedicar el día al ayuno y a la oración. Y vamos a ayunar y orar para que Dios intervenga en todo esto que está sucediendo de la pandemia, que el Señor no permita que este asunto vaya de mal en peor, sino que vaya mejorando, y que la obra de Dios no se detenga, sino que la palabra de Dios corra, que el Evangelio se dé, y que en medio de estos tiempos haya un avivamiento y haya muchas almas salvas. Les amo en el Señor. Estoy orando por ustedes. Oren por mí, por su servidor. Y nos vemos el miércoles a las 7, no vaya a faltar. Y esté leyendo su Biblia y orando esta semana, hermanos. Que Dios les bendiga. Pasen buen día.